¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo manejar los datos de tiempo o marcas de tiempo o timestamps. Bueno, entonces para empezar, seguramente lo van a tener que trabajar en Pandas, así que vamos a hacer el primer ejemplo utilizando un archivo CSV muy sencillito. Son dos columnas que tienen información de la fecha y la hora. Entonces, ahora sí vamos a escribir el código utilizando para esto el módulo de Pandas. Así que vamos a importar pandas as pd. Y con esto vamos a leer también el data frame, así que va a ser df es igual a pd.read-csv y enseguida el nombre igualito así como lo tienen de su archivo csv. Si quieren verlo que ya esté funcionando, pues pueden imprimirlo, que al cabo está muy cortito y se ve completito aquí en este pedacito de la pantalla. Muy bien, bueno, aquí si ustedes quisieran restar y conocer el resultado en días de entre las dos fechas, es muy pero muy fácil aquí en Pandas. Primero lo que tengo que hacer es indicarle a Python que justamente esos datos de la columna A y B los trate como datos de tiempo y fecha. Entonces vamos a escribir pd.toDatetime, abro un paréntesis y enseguida va de F a mayúscula con apóstrofos. Entonces esto me dice que hay que convertir esa columna a datos de tiempo. El B también se hace igual con el mismo procedimiento y vamos a hacer la resta. De F voy a crear una nueva columna para almacenar ahí todos los resultados y solamente, bueno, otro paréntesis, vamos a escribir de F la columna B, le voy a quitar la columna A y el resultado debe estar en días.dt days. Eso es todo lo que hay que escribir y para ver el resultado vamos a utilizar un print. Entonces aquí está en la primera columna la diferencia es de 31 días y en la segunda tengo 365, es decir, hay un año de diferencia aquí entre estas dos. Se fijan, les dejamos la misma hora, pero solamente cambiamos del 2014 al 2015. Bueno, ahora vamos a hacer otros ejemplos donde imagínense que ustedes tuvieran un reloj checador, entonces quisieran saber si la persona tuvo retardos y necesitamos la fecha del día para estar comparando, así como la hora de entrada. Entonces, para hacer todo esto, pues vamos a crear un data frame desde cero. Sirve que repasamos eso. Y necesito primero un diccionario. Bueno, lo voy a hacer utilizando un diccionario para almacenar los datos. Entonces, el diccionario va a tener dos columnas, igual que en la parte de arriba, dos columnas A y B. Y vamos a escribir aquí unos datos de marcas de tiempo. Entonces, aquí está el primero, en la columna el primer valor es este, pero me faltó el dato de la hora. En la columna A voy a poner a la gente que llega antes de las 7 y en la columna B vamos a poner, por ejemplo, 7:10 o a las 7 en punto para ver qué resultado nos da cuando fijamos la hora de entrada a las 7. Bueno, entonces ya tenemos aquí 14/08/2019. Este va a llegar, ay, aquí ya ando modificando esta parte de arriba. Esta persona va a llegar a las 6:30, vamos a ponerle así. Y parece que ya está listo. Entonces aquí va separado una coma. Escribo ahora para la B, 2 puntos. Y voy a copiar y pegar esto porque va a ser la misma fecha. Así le vamos ganando un poquito al tiempo. Nada más que en lugar de las 6:50, pues vamos a poner que la hora aquí son las 7:15 y acá a las 7:00. Muy bien, bueno. Entonces ya que tenemos el diccionario, pues ahora vamos a convertirlo a un data frame utilizando df es igual, y para que lo puedan ver mejor, ahí está, df es igual a pd.dataframe,
abro paréntesis, horas, coma, porque es el objeto o el diccionario, el nombre del diccionario que lo tiene, los datos ahí están, y las columnas las voy a definir como A, coma, B, y eso sería todo. Si se quieren asegurar que haya quedado bien el data frame así como ustedes lo visualizaron, pues nada más lo mandamos a imprimir y ahí están todos los datos. Muy bien, entonces igual que en la anterior, como vamos a hacer operaciones utilizando datos de marcas de tiempo, vuelvo a hacer el cambio indicándole a Python que hay que convertirlos. Y necesitamos, en esta ocasión, pues poder definir la hora de entrada. Entonces, y que también esa hora de entrada vaya cambiando con el día, para que no vaya a hacer cuentas en base a lo mejor a, imagínense que una persona se le haya olvidado checar y cheque al día siguiente, bueno, para que pueda hacer la cuenta de la diferencia de fechas. Entonces, aquí pues vamos a utilizar from datetime. Vamos a importar datetime. Y voy a crear una variable que se va a llamar hoy y va a tener pues datetime, déjenme, le pongo aquí .now y paréntesis. Y aquí, por cierto, le puse la fecha de ayer, déjenme los cambio, los 14 por el 15 y listo, para que pueda funcionar así como si fuera checador. Ahora, de esto lo que voy a hacer es que voy a cambiarle la hora de entrada. Entonces, entrada va a ser igual a hoy.replace y enseguida voy a abrir un paréntesis para escribir todo lo que quiero cambiar. La hora pues va a ser a las 7 de la mañana. De los minutos pues va a ser 00. De los segundos también va a ser 00, incluso de los microsegundos, déjenme lo pongo así, microsecond, va a ser igual a 00. Esto para que no haya ninguna diferencia de decimales. Y vamos a ver qué tal nos queda eso de la entrada ya con esta modificación. Dice que no encontró lo escribí mal. Aquí es donde debo de modificar. Listo, parece que ahora sí ya quedó bien. Ahí está. Entonces, esta es la fecha con la modificación de la hora. Listo, a las 7, todo funcionando bien hasta ahí. Y enseguida, pues voy a hacer la resta para poder saber la diferencia de minutos. Entonces, voy a crear una columna nueva. Le vamos a poner horas. Y horas o minutos, le podrían poner horas trabajadas, como ustedes gusten. Y voy a restar entrada menos alguna de las dos columnas donde tenemos datos de tiempo. Entonces, en esta primera voy a restar a la hora de entrada lo que traía el data frame. Como la hora de entrada es a las 7 y las personas que están en la columna llegan antes, entonces pues este resultado nos debería de salir positivo. Y si ustedes, mejor aún, quisieran convertir el resultado ya directito a minutos para poder utilizar a lo mejor ese dato en alguna comparación, se puede hacer muy sencillo. Entonces aquí va a ser df horas y en el siguiente es donde vamos a hacer la conversión, en el renglón número 30. Horas va a ser igual a la misma columna df horas y para esto vamos a utilizar NumPy, así que ahorita en este espacio voy a aprovechar para importar. Import NumPy as np. Entonces aquí en horas vamos a escribir una diagonal np.time delta 64, abren un paréntesis, escriben 1 y la m. La m es la unidad entre apóstrofos que ustedes van a ver el resultado. Entonces aquí lo vamos a querer que la diferencia sea en minutos. Y pues imprimimos para revisar que todo haya salido como lo estamos esperando. Entonces copiamos, pegamos y vamos a ejecutar. Y aquí está. En el primer caso llegó, tiene 10 minutos positivos, llegó bien el de las 6:50, y en el segundo caso hay 30 minutos. Entonces eso
salió como lo estábamos esperando. Ahora vamos a revisar qué pasa con los que llegan exactamente a la hora o se pasan de su hora de entrada. Miren, por ejemplo, en el segundo caso ya está en menos 15 y en 0. Ya dependiendo ustedes cómo lo quieran trabajar, pueden dejar la resta así como la tenemos aquí de entrada, menos DF y la columna, o al revés. Y pues si ustedes quisieran en alguna columna, por ejemplo, asignarle alguna etiqueta, no sé, retardo o a tiempo, etcétera, pues se puede hacer muy fácil utilizando una función lambda. Así que vamos a crear otra columna que se llame evaluación, podría ser o eval. Va a ser igual a la columna de horas. Y esa, pues como ya hay números, entonces les digo, es fácil trabajar con estas comparaciones. Y aquí, después del corchete, inmediatamente le vamos a poner apply. Abren el paréntesis y aquí vamos a utilizar la función lambda. Le vamos a poner lambda x 2 puntos, abrimos un apóstrofo y le vamos a poner aquí retardo, lo cerramos y después utilizamos el if. Si x, como nos quedó en negativo, entonces pues ¿qué les parece si buscamos eso? Si x es menor que 0, se va a escribir retardo. Así la función lambda así sería la anotación. Y después ustedes pueden poner un else. Si no es menor a 0, entonces pues está muy a tiempo. A tiempo y listo. Ya, eso sería todo. Ahora vamos a imprimir por último esa columna. Aquí nada más copiamos y pegamos esto. Ejecutamos y el resultado de la columna, pues miren, ahí está en retardo y esta alcanza a cumplir la persona que llega a las 7 en punto, que está en tiempo. Muy bien, pues este video esperamos que les haya sido de utilidad. Si fue así, les pedimos que nos regalen su valiosísimo like, les agradecemos mucho. Y si les interesa el tema de manejar datos de tiempo, déjenlo en los comentarios, platíquenos cuáles son las preguntas para poder utilizarlas en el próximo video, que vamos a seguir trabajando con las marcas del tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias por vernos, les mandamos un saludo muy fuerte desde México y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.